Bueno, doctor, después ya de esos preliminares saludos, creo que cabe que nosotros entremos en el tema de hoy, ¿verdad que sí? Es un tema muy importante, es un tema que realmente reviste una importancia tan significativa que siento, de verdad siento que es como que tenía que ser así, que llegáramos a la parte final de todas estas presentaciones hablando de la evangelización en la familia. Alberto, solo quería preguntarte si tú conoces a Niuris de Jesús, que está por ahí. Tú la conoces, ¿verdad? Ya yo no caigo en esa porque ya A yo Yuri yo pasé la por conocí ahí. hace 2 sábados, hace 2 jueves la conocí yo a ella. Porque sí, me parece una persona conocida. Yo creo que la conozco muy bien. Bueno, miren, hoy vamos a hablar de la iglesia local pastoreando familias. Hemos tenido un proceso de 12 sesiones ya, 12 sesiones. Estamos ya al final y hoy queremos aterrizar en la iglesia local. Yo quisiera hoy primero, Alberto, presentar 5 puntos en la Biblia sobre la familia, la importancia que Dios le da a la familia. Okay. Y luego abrir el espacio para un conversatorio si algunos padres presentes quieren compartir sobre su experiencia de familia. De lo contrario, añadiríamos algunas recomendaciones desde lo local. Mira, el primer punto, hermanos, yo quisiera sugerir que en el proyecto original de Dios, tal como vimos al principio de esta serie, la familia es la institución principal y quizá la única. Yep. O sea, en el proyecto de Dios, en la creación, capítulo 1 de Génesis, ahí se establece la familia, pero ahí no hay escuela. La escuela es la familia. O sea, los padres estaban supuestos a ser los maestros de sus hijos. Ahí tampoco había empresas, no había empresas con empleados, sino la idea es que la familia funcionara como una empresa. Y tampoco había iglesias ni sitios para ir a adorar, sino que la familia era el sitio de adoración. De modo que en el proyecto original perfecto de Dios, la familia ocupa un lugar principal. Ese es el primer punto que quería compartir con todos ustedes. Un segundo punto es en el diluvio. O sea, Dios decide comenzar de nuevo y escoge una familia. No es su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y con ellos Dios va a comenzar de nuevo. Mostrando aquí de nuevo que el plan de Dios se basa en la familia, también en el diluvio. Incluso en la nación de Israel, la familia es la institución central. El padre de familia tiene 2 roles importantes que todavía hoy día los padres, los hombres, deberíamos reivindicar. Uno es que el padre es el sacerdote de la casa. Había que sacrificar un cordero pascual por familia. Y el padre era el sacerdote en su propia casa. No había suficiente sacerdote para matar tantos sacrificios. Pero entonces el padre de familia era el sacerdote de su familia. Y era también el maestro. En este tiempo, los hombres le dejan los asuntos de la escuela e incluso los asuntos del camino cristiano se lo dejan a la mujer. Si hay una reunión en la escuela de los padres, de los alumnos, entonces los hombres entienden que la mujer es la que tiene que ir, como que eso no es cosa para los hombres. Pero en la Biblia, y especialmente en Israel, el hombre es el maestro, el que está llamado a instruir en la Biblia y en todo a los hijos es precisamente el padre.
La familia es el centro principal también en Israel. Bueno, Jesucristo basó su trabajo de predicación en las casas. No debemos nunca pasar por alto eso. Jesucristo comenzó predicando en la sinagoga, en Capernaum, pero de inmediato llegó a la casa de Pedro, la sanó y cogió la casa de Pedro como su cuartel general. Si ustedes leen especialmente el Evangelio de Marcos, cuando Marcos dice, y estaba en casa, se reunieron en casa, le preguntaron en casa, eso es la casa de Pedro. O sea, Jesucristo estableció la casa de Pedro como su cuartel general. Pero no solamente la casa de Pedro, la casa de Marta y María, la casa de Marta y María, que parece que era la misma casa de Simón el leproso. Cuando Jesús estaba por Betania, esa era también su casa. Y en muchas ocasiones Jesús acepta invitaciones para ir a comer. Jesús va a la casa de personas. O sea, Jesús tiene un trabajo directamente relacionado con las casas. Es un detalle importante que no debemos perder de vista, porque hoy día el trabajo cristiano se ha concentrado en un local que se llama la iglesia, el templo. Entonces se hace todo ahí en el templo, y ya nuestras ciudades tan grandes como que no dan oportunidad para visitarnos en las casas. O sea, yo pienso que de alguna manera necesitamos reivindicar las reuniones en la casa, y de eso hablaremos al final. Incluso Jesús adiestró a sus discípulos para usar la casa como un centro de evangelización. Eso aparece muy claro en Marcos, en el capítulo 6, cuando Jesús envió a sus discípulos, dice en el verso 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y entonces en el verso 10 dice, y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. O sea, alójense allí. En aquellos tiempos eran casas más abiertas. Hoy día estamos teniendo hogares que no resisten visita. O sea, hay una tendencia en la familia de hoy a encerrarse y a verse en el parque, en la iglesia, en otro sitio, pero no en la casa. Bueno, por razones sociales de aquellos tiempos, Jesús les adiestró para usar la casa como centro principal de evangelización. Otro dato interesante, que Jesús tenía también una casa que él utilizó con un propósito muy importante. Yo quiero leer en Marcos capítulo 14. Tengo que hacer un poquito una conjetura. Algunos eruditos han hecho esta conjetura en Marcos 14, cuando Jesús establece la cena del Señor. Dice en el verso 13, y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y donde entrare, decir al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Bueno, ahí Jesús tuvo la cena, la institución de la cena del Señor. Pero Marcos no dice en qué casa era. Y Marcos aparece aparentemente en varios pasajes del Evangelio, pero él no se menciona. Y esta podría ser la casa de Juan Marcos. Miren, es el mismo aposento alto que aparece en Pentecostés, en los Hechos capítulo 2, cuando dice, y entrados, Hechos 1, versículo 13, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo,
es probable, no podemos asegurarlo de manera absoluta, pero es probable que es el mismo aposento alto de la casa de María y Juan Marcos, que se va a mencionar más adelante, una familia que tenía una casa grande y que llegó a alojar la iglesia, por lo menos un sector de la iglesia en Jerusalén. Dicen Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Bueno, muchos. Eso significa que era una casa bastante grande y probablemente es el mismo aposento alto donde Jesús se reunió con sus discípulos y luego en Pentecostés se estuvieron allí reunidos. Bueno, el punto es que Jesucristo se basó en la familia para su trabajo de predicación. Ahora miren, en el Nuevo Testamento, Jesús se basa en la familia, pero la iglesia se basa también en la familia. Mire, voy a dar muchos pasajes, solo para que se vea la importancia de las familias en la iglesia primitiva. Recuerden que no había templo, no había templo, no había un lugar donde podían reunirse 1000 personas en la iglesia primitiva. Eran reuniones en las casas, muchas reuniones en las casas. Ese fue el énfasis de la iglesia primitiva. Hoy día, la iglesia se ha acostumbrado a un templo y ya pensamos que el templo es la iglesia y que sin un templo no tenemos iglesia. Pero en el Nuevo Testamento no hay iglesia. Cuando se menciona el templo, es el templo judío. Y quiero mostrarle, solo voy a dar los titulares de estos pasajes, porque son muchos, para que ustedes vean el énfasis en las reuniones caseras, en la iglesia primitiva. Miren, le voy a dar 6 expresiones que aparecen en el Nuevo Testamento y que muy probablemente se refieren a estas reuniones caseras. En Hechos 2:46 habla de partiendo el pan en las casas. Conocemos ese pasaje. En las casas significa en las iglesias caseras. O sea, la iglesia estaba organizada en iglesias caseras y esas iglesias caseras permitían ese espacio de coinonía, de cercanía, de familia. Y eran personas que abrían su casa para la evangelización del vecindario. En capítulo 5, verso 42, dice que todo en el templo y por la casa no cesaba. Bueno, por la casa, eso se refiere también a las reuniones caseras, la iglesia casera. Pablo en el capítulo 20 de los Hechos, dando el testimonio de su actividad misionera, él dice que públicamente y por las casas no he cesado de predicar el evangelio. Entonces, ese por las casas, eso tiene que ver con las iglesias caseras. Y también en el sentido negativo, Pablo cuando escribe a Timoteo, segundo Timoteo 3:6, critica a algunos que dicen los que se meten en la casa llevando toda clase de doctrinas raras. Esas casas son iglesias caseras. Igual que en Tito 1:11, cuando habla de que trastornan casas enteras, son iglesias caseras. O sea, son personas que en su trabajo de disociación se meten en las casas y trastornan la sana doctrina que han recibido. Y finalmente, en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 10, Juan da una fuerte recomendación de que si no vienen con la doctrina sana, no los recibáis en casa. Eso es la iglesia casera. O sea, todos esos pasajes se refieren a esa práctica de la iglesia primitiva de reunirse en las casas. Era además una estrategia de evangelizar familias.
nosotros tenemos un énfasis quizás excesivo en individuos y queremos decir cuántos miembros tiene la iglesia. Pero en el Nuevo Testamento hay un cierto énfasis en la evangelización de la familia. Y por eso en el libro de los Hechos, por lo menos 3 veces, habla de y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, había un énfasis en alcanzar individuos, pero extenderse a toda la familia. Y así en el capítulo 16, cuando Pablo cae preso, dice en el verso 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Se bautizó toda la familia y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esa evangelización por familia, yo pienso que necesitamos reivindicar. Le voy a mencionar ahora 13 iglesias caseras. Me puse a rastrear el Nuevo Testamento y rastreé 13 iglesias caseras. Usted nunca va a escuchar de un templo, pero sí de iglesia casera. Bueno, iglesia casera fue cuando se reunieron en la casa de Cornelio, que llamó a sus parientes y a los amigos más íntimos para escuchar a Pedro en Hechos capítulo 8, versículo 3. Pero también se habla de la casa de Lidia. Se habla de la casa de Lidia en el libro de los Hechos. Se habla de la casa de Justo, de Crispo, la casa de Felipe, donde tenía hijas que profetizaban. La casa de Carpo en segunda de Timoteo, de Onesíforo, de Ninfas, se menciona en Colosenses 4:13. Incluso los de la casa de César, que no sabemos lo que esto significa, pero podría significar una célula en el mismo palacio del César o los representantes de César. Aquila y Priscila, varias veces se menciona la iglesia que está en su casa. Eran iglesias caseras. O sea, el fenómeno del Nuevo Testamento son iglesias caseras. Es después de Constantino que el templo se prioriza como el lugar de reunión. Pero en la iglesia primitiva, o sea, la rutina es la iglesia casera. Romanos capítulo 16, ahí habla también de la casa de Aristarco, la casa de Narciso, que eran sitios de reunión y de evangelización. Y asimismo se habla de la casa de Filemón. De modo entonces que podemos decir que la iglesia del Nuevo Testamento se organiza alrededor de las iglesias caseras. No es que el templo tenga algo de malo, no es que el templo tenga algo de malo, pero si sacralizamos excesivamente el templo, si enfatizamos excesivamente el templo, nos alejamos de la coinonía que se quiere promover en el Nuevo Testamento. Cuando usted tiene una iglesia con 500 miembros, ya ahí usted no puede tener coinonía con 500 miembros. Y si son 1000 miembros, mucho menos. 2000 miembros, ya eso es una plaza pública. Las iglesias numerosas tienen que organizarse en iglesias caseras para que de esa manera se recupere ese sentido de familia que es esencial en la iglesia local. Cuando uno tiene una iglesia con 1000, 2000, y en Estados Unidos y algunos países de América Latina, hay iglesias con 5000, 10,000 miembros. Si usted pertenece a una iglesia de esas dimensiones y no hay grupos pequeños,
usted no tiene una verdadera experiencia de iglesia. Porque la verdadera experiencia de iglesia es una experiencia de familia. Cuando usted tiene una iglesia con 500 o 1000 miembros, el culto toma las características de un espectáculo. Toma las características de un espectáculo. Porque para usted pararse ante 1000 personas, usted tiene que hacer un programa que no va a ser espontáneo. Eso es un programa como si fuera una actividad para la televisión. Eso no está mal. No es que está mal, pero esa no es la esencia de la iglesia. O sea, la iglesia necesita reuniones caseras. Y las iglesias más grandes se han construido trabajando desde las iglesias caseras. Que nos sirve entonces ese modelo de la iglesia primitiva para entender el papel que debe tener la familia en la iglesia local. Alberto, ¿cuál es tu reacción a este tema? Duque, yo creo que esto es crucial, importante en el día de hoy. Sé que quizás algunos de nuestros hermanos aquí estarán reaccionando, pensando en que quizás nosotros estamos tratando de traer algo nuevo. Y es todo lo contrario. Estamos trayendo lo original, lo viejo, lo que le dio fundamento precisamente a la iglesia. Y cuando usted ve lo que sucedió, hermanos, en el mundo romano, en el tiempo en que la iglesia conquistó al imperio, no fueron con grandes templos, grandes campañas, grandes tumultos de gente. Fue que la iglesia comenzó a multiplicarse familia por familia por familia, casa por casa por casa por casa, hasta que podríamos decirlo de esa manera, miles de casas culto comenzaron a inundar el imperio romano y los cristianos eran perseguidos, a veces muertos, pero llegó un momento que ya era como decía un emperador, o ellos se convierten a nosotros o nosotros nos convertimos a ellos, porque ya no aguantamos este énfasis. Y precisamente al venir a esto, mis amados hermanos, y ya escribí aquí Dunker para participar con reacciones, lo que estamos llamando a la iglesia a reflexionar y a pensar en la idea misma original de nuestro Señor Jesucristo, de que nosotros desarrollemos la iglesia como proyecto de familia. Mire, yo creo eso de todo mi corazón, que la iglesia está fundamentada y la solidez de la iglesia está fundamentada en la fortaleza que nosotros le podamos dar a las familias que vienen, participan y son de la iglesia. La iglesia no se enfoca solo en el individuo, se enfoca en todo su entorno, y el entorno más importante de una persona es precisamente su familia. Así que, ¿cómo ganamos a nuestros hijos para Cristo? ¿Cómo hacemos que permanezcan nuestros hijos en la fe? Comenzando por ahí. ¿Cómo nosotros, como familia, podemos alcanzar a otras familias para Cristo? Y por supuesto, aquí habrán personas que tendrán la experiencia de que su pareja, quizás Dunker, no es de la fe. ¿Cómo alcanzo a esta persona que amo con todo mi corazón para que también sea de la misma fe de Jesús? Son preguntas que sería bueno conversar y participar. Creo que el hermano Calderón quería compartir algo. Hermano Calderón. No, fue sin querer que levanté la mano. Perfecto, está bien. Sí, yo creo que este es un tema importante, y lo que nos gustaría escuchar es la experiencia, si alguno de los presentes quiere compartir su experiencia de familia, cómo su familia sirvió quizá para tu salvación personal, o quizá cómo tú usaste tu familia para evangelizar a tus hijos. Quisiéramos dar oportunidad si algunos tienen algo que decir desde esa perspectiva. Amén. Pueden abrir su micrófono sencillamente y así participar o levantar la mano, como se le escapó a Calderón hace un momentito. Cualquiera de las dos cosas pueden hacer. Siéntase libre de darnos su impresión. Aquí hay personas que han nacido en hogares cristianos. Estoy seguro que sería interesante escuchar sus experiencias, y otros que de alguna manera han incidido
en su familia para que la familia se acerque al Señor. ¿Quién quiere comenzar? No se agolpen uno a uno. ¿Quién le gustaría comenzar? Bueno, Pili abre su micrófono. Adelante, mi hermana. bueno, yo puedo decir que base la tuve con mi tía Silvina. Silvina, cuando uno iba a su casa, uno tenía que estar alrededor de la palabra en la mesa. Como ella servía comida, así mismo servía ella la palabra. Y su esposo no era creyente, pero todos teníamos que leer la Biblia, un versículo y lo que entendimos del versículo. Y la palabra fue quedando en nuestros corazones, que hasta las primas mías que vivían con ella y los sobrinos se fueron porque tuvieron un tiempo con ella viviendo hasta que salieron los papeles para irse para afuera. La palabra se fue con ellos y en el tiempo de Dios se convirtieron casi todos. Y yo puedo decir que gracias a la palabra sembrada, ella me dio a mí un Nuevo Testamento donde Dios llega al hombre. Y a los 12 años ya yo iba leído la Biblia entera. Wow. Porque me dio una seguidilla, pero no me convertí. Pero me quedé con ese temor de la palabra, que no hacía cosa en el mundo que la palabra me frenara. O sea que para mí eso fue de gran bendición. Amén, amén. Alberto, te cuento una experiencia. Los hermanos están enterados que estuve en Estados Unidos acompañando a mi hermano Lionel en una situación de salud importante. Todos los hermanos de diferentes partes del mundo nos convidamos para acompañar a Lionel y para recordar las experiencias de familia en la niñez. Una buena noticia que teníamos allí es que Lionel en los últimos años se reconcilió con el Señor. Lionel había sido, voy a decirlo aquí abiertamente, un revolucionario. O sea, está vivo por la misericordia de Dios, porque él era de esa gente que se iba a la montaña a luchar por el país y todas esas cosas. Fue miembro del 14 de junio y participó activamente en la vida política en San Pedro de Macorís. Pero en los últimos años, Lionel se reconcilia con el Señor. Y ahí, conversando en este encuentro que tuvimos, él nos cuenta cómo se produjo ese reencuentro con el Señor. Y fue que en ocasión de la muerte de mi hermanita Zunilda, una firme creyente en el Señor en Estados Unidos, él tuvo que acompañarla en la clínica donde fue operada y donde murió. Y allí en la clínica, Zunilda comenzó a predicarle a Lionel. Wow. Zunilda comenzó a predicarle a Lionel. Zunilda se murió y nosotros no sabíamos la semilla que había dejado en nuestro hermano Lionel. De modo que la familia es un lazo importante para todo lo que hacemos en la iglesia, especialmente el tema de la evangelización. Amén. Bueno, en lo que algunos se deciden a participar, yo quiero también compartir mi experiencia de familia. Cuando yo me convertí a Cristo, aunque mi familia no era cristiana, nadie era cristiano en mi casa. Yo me crié en un hogar donde leíamos muchas cosas, entre ellos mucho Vanguardia del Pueblo y muchas de estas literaturas que llegaban para ese tiempo en que Balaguer era, usted sabe, dueño y señor del país. Y uno siempre tenía la cabeza llena de humo, esa es la manera en que yo lo digo, la cabeza llena de... Pero yo no estaba buscando a Dios, en mi casa no se oraba, en mi casa no se leía la Biblia. Pero Dios permitió, por su gracia, y no quiero hacer el testimonio largo, que yo viniera a los pies de Cristo. Y esto es importante, hermano, lo que voy a decir ahora. Yo quisiera que todos los hermanos me escucharan. Mi pastor Silverio Martínez me inculcó que el campo misionero mío tenía que ser mi familia.
Amén. Que yo tenía Amén. que primeramente pensar en ganarme a mis padres y a mis hermanos para Cristo. Que antes de yo darle prioridad a cualquier evangelización y cualquier proyecto de alcanzar gente, yo tenía que pensar en alcanzar a mi familia para Jesús. Y con este discipulado, yo volví a mi casa entendiendo, primero, que mi testimonio iba a ser importante para que eso se produjera, y lo segundo, que tenía que compartir el evangelio con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Y hermano, después de mucha oración, recuerdo que a veces me levantaba en el medio de la noche a orar por mis padres, porque yo pensaba, tenía esa conciencia de que mis padres podían morir en cualquier momento e irse al infierno, a la condenación eterna. Y yo no quería que eso pasara. Le estoy hablando de un jovencito de 14, 15 años. Y levantado en medio de la noche, le ponía la mano a la puerta donde dormían mis padres en un aposento y le pedía: Señor, no permitas que mis padres mueran sin conocerte. Y así fue como, después de muchas invitaciones, creo que como al año y pico, mi mamá aceptó por primera vez venir conmigo a la iglesia, después de casi una vida sin visitar un lugar de adoración. Y allí, luego de varias visitas, mi mamá se convirtió a Cristo. Qué día feliz, hermano, cuando yo vi a mi mamá pasar al frente a recibir a Cristo en su corazón. Poco tiempo después, de una manera providencial, el Señor permite que mi papá, también por la intervención de mi mamá y de su servidor, y primero del Espíritu Santo de Dios, viniera a los pies del Señor Jesucristo. Y como familia, entonces le hablamos a nuestros hermanos, y mi hermana vino a los pies de Cristo más tarde, y después mi hermano mayor vino a los pies de Cristo más tarde, y mi hermano menor también lo hizo. Hermanos, tenemos que considerar como familia que el proyecto más importante de evangelización nuestra es tu propia familia, tus tíos, tus primos, tus hermanos, tus abuelos, si no lo son, y si eres padre, tus hijos son el principal proyecto de evangelización. Esa es la Jerusalén tuya. El lugar donde Dios primero quiere que tú tengas un impacto es tu propia familia. Amén. Veo que el hermano Eddie está por aquí tomando posición. Y hermano Eddie, el Señor le bendiga, el Señor nos siga bendiciendo. Pues bien, yo me crié en un hogar cristiano, pero uno, después que llega a cierta edad, uno tiene que tomar su decisión. claro. La tía mía, Mercedes Sánchez, pertenecía al templo bíblico Feliz María Ruiz con Altagracia. Y como le digo, pues tenía unos problemas. Y cuando ella ya no podía salir a la calle, no podía ir a los bateos, no podía ir a los hospitales, pues entonces en la casa oía un programa llamado La Hora del Templo, creo que es de la voz del trópico. Y yo con mis problemas, un día pasaba, y digo, en el hogar, y oí cuando un versículo venía a mí: lo que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pues como ya yo sabía el camino, conocía todo, como yo conocía el camino, conocía todo, pues entré a la habitación, me arrodillé, oré al Señor, entregué mi vida y ya tengo muchos años sirviéndole al Señor. Gracias a la familia y gracias pues a esa tía mía que aunque ya por su edad no salía, pero seguía evangelizando por medio de esa emisora aquí en el sector a los vecinos de aquí en el Mar Rosa. Así pues, esa es mi colaboración. Amén. Y la importancia que tiene la familia. Amén. Bueno, yo pienso, Alberto, que la motivación está ahí, ¿verdad?, en la palabra de Dios, para comenzar por nuestra propia familia. Comenzar por nuestra propia familia. Quiero añadir un dato, Alberto, y es que el último capítulo de Romanos, si uno lo lee bien, tiene una cantidad desusual de saludos.
hay casi 20 grupos de personas que Pablo saluda. Y muchas veces, no muchas veces, siempre los identifica como un grupo. Y a veces dice la iglesia que está en tu casa, el grupo tal. Y una lectura de ese pasaje es que se trata de grupos familiares, probablemente para la evangelización de Roma. Una posibilidad es una especulación, no puedo afirmarlo de manera absoluta, pero la manera como se construye el capítulo 16 de Romanos, parece que son grupos que Pablo reclutó para vivir en Roma y desde allí crear foco de evangelización hasta que Roma llegó a ser cristiana y Constantino se convirtió, pero todo eso comenzó con evangelización casa por casa. Así es. Y bueno, es interesante pensar, mis amados, no sé si tenías algo que añadir, aunque te corté, te interrumpí. Sí, voy a concluir con algunas aplicaciones. Ok, miren, yo quisiera entonces, sobre todo esta base en las escrituras, quisiera sugerir algunas líneas de cómo la iglesia puede aprovechar la familia en toda su programación. La primera aplicación son las iglesias caseras. Yo pienso que no es una opción que tengamos o no células caseras. O sea, la iglesia debe funcionar en base a iglesias caseras. Estas células caseras pueden servir para la evangelización y pueden servir para la edificación. Y pueden funcionar como iglesia. Pablo, los Hechos menciona incluso que algunas veces se partía el pan en las casas. Es decir, que se tomaba la Santa Cena en estas reuniones en las casas. Bueno, un dato interesante con la Santa Cena es que era una cena de verdad. Después se convirtió en un rito así, pero todas las indicaciones que tenemos en el Nuevo Testamento es que era una comida fraternal y eso se hizo muchas veces en reuniones caseras. Entonces, yo pienso que nuestras iglesias deben organizarse para funcionar en base a pequeños grupos, que cada uno de nosotros que tiene su familia debe pensar cómo puedo utilizar mi casa como un centro para la difusión del evangelio. Esa es una manera como podemos colocar la familia en el centro del trabajo en la iglesia local. Un grupo importante en las iglesias son los niños. Y yo quiero mencionar cuando éramos nuevos creyentes en San Pedro de Macorís, una de las prácticas que no ha seguido en la iglesia eran las historias misioneras. Alberto, ¿tú te acuerdas de eso, verdad? Las historias misioneras. Sí, claro que sí. Benita, especialmente Benita y Luisa, daban esa tremenda narrativa con la historia de un misionero. Era una clase para los niños, era una lección para los niños. Pero eso marcó a los niños porque le vendía un modelo de un misionero, de un héroe de la fe. Y los adultos estábamos allí y también nos beneficiábamos espiritualmente de todo eso. La escuela dominical antes tenía ese elemento de escuela misionera que era un elemento muy importante. Yo pienso que necesitamos clases para niños en la iglesia, en la escuela dominical. Pero ¿cuánto impacto con la historia misionera? Ojalá que pudiéramos reivindicar la historia misionera y que lo que hacemos en la escuela dominical
nos dé espacio para que hermanos con destreza nos narren la vida de estos héroes de la fe a través de toda la vida cristiana, que nos vendan modelos, que nos vendan figuras que nos pueden servir de modelo, no solo a los niños, sino especialmente a los adolescentes, pero también a toda la congregación. Eso significa que la iglesia va a necesitar maestros y maestras para los niños, y las hermanas van a tener generalmente la prioridad en ese paso, porque tienen realmente más gracia para trabajar con las niñas. Pero necesitamos maestras de niños. Benita y Luisa fueron dos maestras que marcaron una generación de niños con la palabra de Dios. Y ojalá que haya también hoy en nuestras iglesias mujeres, especialmente mujeres, que asuman este rol como un trabajo misionero desde la iglesia local. No sé si quiere comentar ese punto, Alberto. Sí, excelente. Yo solamente quisiera añadir que fui asistente de superintendente de escuela dominical, y realmente, hermanos, mire, el impacto que uno le da a los niños con la palabra, con la enseñanza, es algo que se queda para siempre. Nosotros sabemos que cuando la semilla de Dios se siembra en un niño, es como agarrar el cemento blandito y hacerle una marca. Y usted sabe que cuando ese cemento se endurezca, esa marca se va a quedar ahí. No quiero decir con eso que hay garantías absolutas de que un niño se va a convertir a Cristo si es instruido en la escuela dominical o algo así. Pero mire, aún muchachos y hombres que se han apartado de Dios luego de ser adultos recuerdan muchas veces con ternura lo que recibieron cuando niños en la escuela dominical. Yo solo quisiera añadir, Dunker, la importancia que tiene también el altar familiar, que nos reunamos como familia para orar. Quiero invitar a los padres, hombres, escúchenme esto por favor, hermanos. Cuando usted agarra a su hijo varón especialmente y usted se sienta con él, o antes de acostarse usted le cuenta historias de la Biblia, no tienen que ser muy elaboradas ni reconstruidas, pero usted cuenta historias, usted habla a sus hijos de las grandezas, de los grandes héroes, de los grandes milagros, de todo lo que hizo Jesús. Eso tiene un impacto en la vida de los muchachos. Tenemos que contar historias bíblicas, tenemos que tomar tiempo para nuestros hijos y sentarnos como familia a hacer el altar familiar, a leer las escrituras, permitir que Juanita diga qué piensa, que Juanito opine, que mamá diga algo, que papá también. Y a la hora de acostarse decirle a mi hijo, lo digo por experiencia porque lo hago con mi hijo cada vez que está conmigo, decirle antes de acostarte, papi, la historia bíblica, la historia de Dios, la historia de algo que sucedió que va a llevarte, vamos a decir, a cerrar el día. Y hermanos, escúcheme esto. La iglesia no está llamada a sustituir lo que la familia debe hacer. Es lo que el doctor Dunker nos ha estado enseñando. O sea, la iglesia es un refuerzo, pero la prioridad y la responsabilidad de quién tiene que educar y enseñarle a mi hijo la palabra de Dios recae sobre mí como papá, no sobre el maestro de la escuela dominical. Es sobre mí como padre, sobre mi esposa como madre, que recae el que mis hijos conozcan la palabra. Entonces, como familia tenemos que rescatar y restaurar, si a alguno se le ha caído, el altar familiar, la lectura de la palabra, el tiempo devocional, la oración todos juntos, de manera de que eso sea algo que se ancle en la vida de nuestros hijos. Y otra vez le digo, no hay garantías, pero sí hay la seguridad de que lo que sembramos en nuestros hijos se va a quedar con ellos aún cuando sean mucho más adultos. No sé si hay alguien más que quería participar. Tengo a Miguelina Jones aquí con su teléfono abierto. No sé si mi hermana Miguelina quiere decirnos algo. ¿O fue que se le abrió? Sí, Alberto, quería comentar ese punto. Adelante. Hoy día las redes sociales dominan la vida de nuestros niños desde muy temprano.
y comienzan a meterse en toda esa alternativa que ellos tienen. Y ahí le están vendiendo modelos de vida. Entonces nosotros desde la casa necesitamos vender nuestros modelos. O sea, educar a los hijos no es solamente mandarlos a la escuela, mandarlos a la iglesia, sino desde la misma casa, como tú has dicho, Alberto. Nosotros somos responsables de evangelizar a nuestros hijos. Quiero mencionar, Jordana dice, yo me convertí en el colegio bíblico cristiano cuando la hermana Benita dirigía. Creo que Gregoria tiene algo para decir. Sí, Gregoria. Adelante, mi hermano. Bien, buenas noches. Yo con este asunto de la familia, me parece que es punto importantísimo, es definir, que la pareja defina si quiere tener una casa de cristianos o un hogar cristiano. A mí me parece que esto marca mucho la diferencia, porque si los dos quieren tener un hogar cristiano, todo esto que estaba diciendo, que lo comparto 100%, Alberto, eso del altar familiar, eso de verdad impacta. Y yo, otro punto sobre esto es, los que no crecimos en un hogar cristiano, de todas maneras, nosotros podemos proponernos tomar iniciativa, que es el caso de nosotros aquí como familia. Nosotros viajamos a Estados Unidos hace unos 3 años y nos propusimos que en todas las reuniones familiares, a toda la casa que llegáramos, íbamos a pedirle 5 minutos. Déjenme decirle que esto fue impactante. Nos pueden conceder 5 minutos para leerle aunque sea un versículo y orar, y nadie se enemigo. Las personas en el fondo están deseosas de algo fresco, espiritual, diferente de todo lo que escuchan, y nosotros no le podemos quizás dar nada extraordinario, ni siquiera como profesionales, pero sí esa parte espiritual de la cual están tan en el fondo deseosos y necesitados, por lo menos necesitados. Yo me quedé asombrada. Todo el mundo recibió esos 5 minutos, le dio la bienvenida y participaban. Entonces nos sentimos que cumplimos una misión. Y otro detalle es que no solamente también es enseñarle a los niños así con la palabra verbal, sino con una visión de vida, es decir, que todas las situaciones que ellos se enfrenten, nosotras acompañarlos para que ellos lo vean desde el punto de vista divino, porque si se logra que cada niño tenga respeto y creencia en el Señor y temor de Dios bueno, yo creo, como dijo Dunker en una ocasión, va de robo, o sea, va suave esa familia, y eso se construye porque no podemos estar siempre con ellos 24/7, pero si ellos por ellos mismos tienen esa devoción por el Señor, realmente ya ahí está mucho cubierto. Finalmente, yo no sé si me pueden permitir un aporte, y es, hermano Dunker, si yo puedo compartirle un link para cuando los que quieran escuchar, ver una predicación de Charles Stanley, que es sobre perdonarse a sí mismo. Es una serie que comienza primero el perdón de Dios, luego el perdón con otros y después con nosotros mismos. Y yo creo que eso a mí me ayudó mucho, puede contribuir mucho a lo que hablábamos hace una semana de la sanación, el perdonarse. Y como él lo plantea, de verdad es impresionante. Y que el perdón también en la familia, finalmente, para no hablar tanto, yo he experimentado que sobre las técnicas y todo, esos principios que la palabra del Señor nos da, en mi experiencia, han sido lo que verdaderamente han contribuido a la armonía y al cambio dentro de la familia. O sea, ni siquiera a veces hasta el simple diálogo, pero lo que es el pedir perdón de genuinamente, el amar, el servir, el humillarse, eso definitivamente, como dice la palabra, contra tales cosas no hay ley.
Amén. Entonces, Gracias. si quieren, yo puedo compartir en el chat ese Sí. link de esa predicación. Gracias, mi hermano. Gracias. Bueno, quiero cerrar, Alberto, con algunos espacios que la iglesia local debe trabajar con mucha dedicación y mucha importancia. Uno es el trabajo con adolescentes. O sea, la iglesia local necesita promover un trabajo con adolescentes. Estamos perdiendo adolescentes en este momento y muchas veces por falta de un programa apropiado para trabajar con adolescentes. Una posibilidad, una buena posibilidad, es que la iglesia tenga una pareja de esposos trabajando con adolescentes. Una pareja de esposos, porque eso le va a dar a los adolescentes no solamente la instrucción bíblica, sino el modelaje de una relación normal de pareja. Eso va a servir incluso para llenar vacíos que estos muchachos vienen arrastrando desde sus familias de origen. Si nuestras iglesias pudieran tener programas con los adolescentes, dirigidos por jóvenes creyentes, por parejas de jóvenes, marido y mujer, esposo y esposa, trabajando con adolescentes, eso llenaría muchos vacíos en la sociedad que estamos viviendo hoy. Y obviamente el trabajo con adolescentes no puede limitarse a lo que se hace en el templo, porque los adolescentes tienen mucha energía y necesitan quemar esa energía. Los adolescentes necesitan deporte. O sea, un grupo de adolescentes necesariamente debería incluir actividades deportivas y actividades fuera del templo, de visita a lugares, incluso programas de ayuda en el sentido que sea, pero todo como una pandilla cristiana mentoreada por una pareja de jóvenes cristianos. Eso en cuanto al grupo de adolescentes. La iglesia también necesita un grupo de jóvenes, un espacio para trabajar con los jóvenes. Pero hay que diferenciar a los jóvenes de los adolescentes. O sea, los adolescentes están en proceso de y necesitan más iniciativa de nosotros. Pero con los jóvenes es importante promover la participación de ellos mismos. Y yo creo que lo ideal también sería, lo ideal, no estoy diciendo que tenga que ser así, pero si una iglesia puede tener una pareja de esposos trabajando con sus jóvenes, se va a ganar el premio en eso. Porque de esa manera nosotros de manera práctica estamos vendiendo el modelo de las escrituras, que es la familia nuclear. Y para muchos jóvenes que vienen de familia deshecha, tener la mentoría de una pareja de pastores de jóvenes, porque eso sería trabajando con los jóvenes, llenaría muchos vacíos en la vida de estos muchachos. A los jóvenes hay que darles reto, a los jóvenes hay que provocarles intelectualmente. Los jóvenes necesitan respuestas sobre lo que está pasando en el mundo de hoy. Tenemos que leer la Biblia para responder a las interrogantes del mundo de hoy. De modo que cuando los jóvenes vayan a la universidad tengan respuesta. Cuando piensen en el matrimonio tengan respuesta. Cuando vayan a la vida política de sus ciudades tengan respuesta en las escrituras de cómo debe ser el comportamiento cristiano. Y la sociedad de jóvenes puede ser un espacio también para aprender liderazgo. Cuando se forma una directiva, una comisión de jóvenes,
Para muchos va a ser la primera oportunidad de estar en una comisión con tareas, funciones por realizar. Y todo eso puede servir, como sucedió en mi caso, como un entrenamiento para la vida. Las iglesias necesitan un ministerio de parejas. Un ministerio de parejas. No es tan frecuente. Yo tuve el privilegio de ser pionero en eso, en la Iglesia Bíblica Cristiana de Santiago. Tuvimos el primer club de pareja que se hizo en República Dominicana. El primer campamento de pareja que se hizo en una iglesia evangélica. Lo hicimos en la Iglesia Bíblica Cristiana de Santiago. Yo recuerdo cuando estábamos organizando aquel primer campamento de pareja, que invité a algunos hermanos casados y querían asistir. Y estos hermanos se sorprendieron por la idea de un campamento de pareja y alguien me hizo esta pregunta: hermano Dunque, ¿y los esposos van a dormir juntos como pareja? Y dije, sí, ese es el plan, que estén juntos como pareja. Eso fue una iniciativa que luego se ha generalizado. Me alegra ver cómo la mayoría de las iglesias en República Dominicana han seguido el modelo de tener su propio club de pareja. De la misma manera, entre paréntesis, esto es bueno decirlo, que la Iglesia Bíblica Cristiana también fue pionera en los campamentos de verano. Eso fue algo que trajo el hermano Wonker a República Dominicana. Cuando nosotros íbamos a los campamentos de verano en la Romana, eso era algo nuevo que no existía en el país. La Iglesia Bíblica Cristiana es pionera en eso de los campamentos de verano. Un grupo de parejas idealmente podría estar dirigido por 3 parejas que se constituyen en comisión directiva del programa de pareja. Usualmente en el país los clubes de pareja tienen una reunión mensual, una reunión todos los meses, muchas veces en casa de una pareja, en un ambiente más informal que la iglesia. Y eso da la oportunidad de invitar a los familiares de las parejas con su propia pareja. Y eso les sirve como una manera de acercarse al programa de la iglesia. Estas reuniones mensuales se complementan con un campamento anual. O sea, cada iglesia merece celebrar cada año un retiro de parejas, una oportunidad cuando las parejas repiten la luna de miel para promover el matrimonio y el enriquecimiento de toda la familia. Una cosa que yo pienso que debemos añadir a los programas de pareja en las iglesias es tener también espacios de familia, excursiones de familia, caminatas de familia, como estamos ensayando en Gosén. Porque de esa manera la pareja tiene la oportunidad de influir no solamente el uno en el otro, sino con cada miembro de la familia. En nuestro país no existen grupos de personas solas. Lo voy a mencionar por si se aplica en algún caso. Pero en Estados Unidos y la Iglesia Católica en República Dominicana tiene grupos de personas solas. Esos son adultos mayores, pero que están viudos, solterones o divorciados, ya como su estado regular, por las razones que sean. Y a veces la iglesia tiene una población muy importante. Cuando he estado de visita en Estados Unidos,
me han pedido hablarle al grupo de personas solas y me he encontrado con una trulla de gente ahí que de otra manera no encuentran su espacio natural. Entonces, las iglesias numerosas bien pueden pensar en la posibilidad de tener grupo de personas solas, mixto, o sea, varones y hembras. Eso es sin mala fe, tú ves. El juntarlo muchas veces va a provocar que ellos terminen buscándose uno al otro, pero no lo hacemos para eso, aunque eso es una de las posibilidades que se da. El hecho es que todo el mundo necesita estos espacios de convivencia, estos espacios de familia, y la iglesia debe auspiciar que las personas solas también tengan su propio espacio. Bueno, esta es una idea de cómo trabajar la familia desde la iglesia local. Hemos hablado primero de iglesias caseras, hemos hablado de la posibilidad de un devocional dirigido por los padres para la evangelización de los hijos. Hemos hablado de las clases de niños y la necesidad de maestras, especialmente para esta tarea tan importante. Recordé las historias misioneras de mi juventud que me fueron de tanto impacto. He sugerido la posibilidad de que el grupo de adolescentes se encabece por una pareja de esposos creyentes jóvenes que modelen el matrimonio ante los adolescentes y que llenen vacíos en las familias de origen de estos adolescentes, que vienen muchas veces de familias uniparentales, y venderle desde la iglesia esa mentoría en pareja puede ser un regalo providencial. Hemos hablado del programa de jóvenes y hemos dicho también la ventaja que sería tener parejas de esposos en la mentoría del programa de jóvenes. Hemos hablado del programa de parejas y la posibilidad de tener 3 parejas encargadas de una programación regular, mensual, con un campamento anual. Y hemos hablado también de la posibilidad de abrir un espacio para personas solas. Son propuestas y, como dice el dicho, a quien le quepa el sombrero que se lo ponga. Algunas iglesias no podrían tener alguno de estos programas, pero si es válido, si hay posibilidades de hacerlo, estas son formas como podemos manejar el tema de la familia desde la iglesia local. Amén. Bien. Excelente, Dunker, excelente. No sé si hay algunas otras reacciones antes de que cerremos. Todavía hay oportunidad. Si alguien quiere compartir, aportar algo, pues que lo pueda hacer. Yo quería así señalar, Dunker, como contribución. Hoy hablamos mucho de las mega iglesias de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 miembros. Y yo creo que la primera mega iglesia propiamente operó en Jerusalén, cuando se convirtieron en primer lugar de una sola predicación 3,000 personas que fueron añadidas a la iglesia, y posteriormente en Hechos capítulo 4 se convierten alrededor de 4,000 más. Y ya tenemos una congregación de 7,000 personas. ¿Qué hacemos con 7,000 personas? Bueno, dice la palabra que cada día en el templo y por las casas comían juntos con armonía, creo que así dice el texto, y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? Dios quiere que su iglesia crezca, que seamos miles, millones los salvados. Ese es el deseo de Dios, las misiones. El deseo de Dios es la evangelización, que gente se convierta y más gente venga a los pies de Cristo. Pero al mismo tiempo
Dios nos da como esta estructura sugerida. Esta estructura, ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? Con nuestras familias y a través de nuestra familia. Yo creo que es un reto importante, Dunker, que mi familia, Luz, yo, bueno, Jonathan tiene apenas un año, invitemos a nuestra casa a otras familias. Ahora con este COVID, pues no se puede mucho, pero podemos valernos de Zoom, como en esta reunión, para invitar a otras parejas y compartir con ellos la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo en Gosén en las reuniones de los martes, donde hermanos con sus familias organizan estos encuentros con sus propias familias, porque ese es nuestro primer campo misionero. Y si vamos de familia en familia, una familia a la vez, hermanos, posiblemente una familia a la vez, podríamos repetir lo que sucedió en el libro de los Hechos y posiblemente lo que ocurrió más adelante en la historia, que el mundo fue inundado, hermanos, con el Evangelio de Cristo Jesús. Hoy tenemos televisión, hoy tenemos internet, hoy tenemos las redes sociales. Todo esto es importante y bueno y lo estamos utilizando, usted lo puede ver, pero nada sustituye su papel con su familia, de alcanzar a su vecino, de alcanzar a su amigo, su compañero de trabajo que quizá esté en problema, en necesidad. Mira, quiero invitarte, vamos a tomarnos un cafecito, lo que sea, y vamos a compartir a esas personas de Cristo. Vamos a influenciar al mundo desde nuestra familia, a las familias de esas personas, y vamos a hacer que el Evangelio de Cristo toque vidas y corazones de familia a familia. Qué lindo sería, qué precioso sería si esa fuera la dinámica de la iglesia el día de hoy, y no que esté centrada en la figura de un superestrella, predicador maravilloso. Le damos gloria a Dios por eso, pero no sustituye eso, hermano, no sustituye, en ninguna manera sustituye el trabajo que podemos hacer como familias para alcanzar a otras familias para Jesús. Amén. Amén. Bueno, debemos anunciar que este ciclo sobre la familia vamos a concluir el próximo jueves. Vamos a tomar ese jueves para hacer un resumen de todo lo que hemos hecho durante este periodo. Entonces les invitamos para este cierre. Quizá más adelante les invitamos para entrega de certificados de los que han participado, pero concluimos el ciclo el próximo jueves con un resumen de todo lo que han sido estas 12 sesiones sobre el tema, un discipulado sobre la familia. Excelente, excelente. Yo quisiera pedir a todos los que están especialmente en esta sesión, y posiblemente si usted ha participado en la mayoría de las sesiones, no hemos llevado un listado riguroso de asistencia y participación, pero si usted lo ha hecho, que sencillamente nos permita esa información. Escriba aquí ahora mismo en el chat: he participado en la mayoría de las presentaciones que se han hecho, mi nombre o lo que sea, y de esa manera queremos nosotros tener un registro y posiblemente entregar, como decía el doctor Dunker, un certificado de participación a todos los que lo han hecho. Eso será un momento muy glorioso el próximo jueves. Sé que va a ser un momento bonito y sé que va a ser un momento para recordar y reenfatizar tanto que necesitamos este tema, doctor. Temas que nos ayuden a fortalecer las familias. Así que escribe en el chat, ya algunos lo están haciendo. Si usted ha participado en la mayoría de estas presentaciones, nos gustaría tener ese registro para esa posible entrega. Amén. Bien, vamos a hacer una oración final para concluir. Amén. Padre, gracias por este espacio que nos ha permitido compartir sobre la familia. Amén. Gracias por la orientación tan pertinente de las Escrituras para entender tu proyecto original sobre la familia, cómo Jesucristo lo restaura para nosotros después de todos los efectos que tuvo la caída sobre la humanidad. Señor, usa todo lo que hemos hecho para bendecirnos, para tener mejores familias y para saber cómo trabajar desde la iglesia
para aprovechar las familias y evangelizar las familias. Gracias, todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Pues un abrazo para Amén. todos. Saludos y nos vemos el próximo jueves. Dios le bendiga. Bendiga a todos. Ay, Dios bendiga a todos. Amén. Amén. Y miren el chat, los que agregamos para el certificado. Estoy viendo a Gaby Jiménez, quiere dar un saludo. Gaby, ¿cómo tú estás? Quítate el mute del micrófono. No se oye. Puede abrir su micrófono, Gaby, a ver. Gaby está luchando con el micrófono por ahí, doctor.